días a todos. Soy la doctora Grecia Turrubiates, coordinadora de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra última sesión del bloque de dermatología pediátrica del mes de enero y nos acompañará el doctor Mauricio Torres Pradilla, que para darle la bienvenida le cedo la palabra al doctor Juan Blade, quien ha fungido como nuestro coordinador de este mes. Gracias a ambos por estar aquí. Adelante, doctor Blade. Buenos días, ¿cómo están? Para mí, pues me llena de satisfacción el poder terminar con este bloque. Espero que les haya servido a todos. Y pues cerramos con dermatitis atópica para el pediatra, que como sabemos es de los temas más frecuentes que se presentan en dermatología pediátrica. El doctor Torres Pradilla es médico y dermatólogo por la Fundación de Ciencias de la Salud en Bogotá, Colombia. Es dermatólogo pediatra por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor en dermatología pediátrica y coordinador del posgrado de dermatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, presidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica, miembro del CILAD, Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, así como de la Sociedad de Dermatología Pediátrica. Gracias, doctor. Adelante. Hola, doctor Blade. Hola, doctora Grecia. Que gracias por esta maravillosa invitación. Es un placer para mí estarlos aquí acompañándolos hoy desde Colombia y hablarles de un tema que me fascina como paciente, como dermatólogo y pues en el que desde hace varios años me dedico bastante en investigación y en trabajar en dermatitis atópica. Así que qué placer poder estar aquí acompañándolos, hablarles de esta enfermedad y, e invitarles al final a revisar una publicación que hicimos recientemente sobre los mitos en dermatitis atópica que está publicada en la revista de Alergia Mexicana. En principio, estos son los posibles conflictos de intereses. Sin embargo, pues vamos a hablar de tantas cosas que creo que no va a haber un conflicto de interés en realidad. Lo primero que siempre pienso y es las múltiples caras de la dermatitis atópica. Si ustedes ven en esta foto, son pacientes que les llegarían a cualquiera de ustedes en la consulta con distintos espectros, distintos colores, distintas localizaciones y que todos se pueden resumir en lesiones crónicas, recurrentes, inflamatorias y muy pruriginosas, que es lo que nos haría llevar a definitivamente qué es y cómo se comporta la dermatitis atópica. Les dividí la charla en tres fases en la que creo que podemos abordar esta parte de lo nuevo de en qué es, cómo y cuándo se debe diagnosticar y cómo hacer el tratamiento. Lo primero es recordar, es la enfermedad inflamatoria más frecuente en la infancia. Todo el equipo, ustedes como pediatras, saben que lo ven muy frecuente y en el que tenemos que recordar que es siempre una enfermedad cutánea, inflamatoria, crónica, recurrente, que tiene un origen multifactorial, desde factores exógenos a factores endógenos que nos hablan de susceptibilidad al paciente. Hace poco salió esta publicación donde recoge los distintos factores que intervienen en la dermatitis. Tal vez esta primera fase de una disfunción de la barrera cutánea, que puede ser hereditaria o adquirida, después de distintos propios o externos al dañar la barrera cutánea que nos lleva a que se incremente el prurito, cambios en las bacterias propias de la piel y los hongos, por ejemplo, tener esta disfunción del microbioma con incremento de malacesia, Staphylococcus aureus, que nos va a marcar en la parte de inflamación, pero también, como vemos más adelante, también como estimula el sistema inmune, nos lleva a mayor producción de alarminas y de mediadores inflamatorios que nos van a modificar el entorno en el que está desarrollándose el paciente. El Staphylococcus aureus cada vez tiene más importancia, no solo como un proceso al alterar el microbioma, una mayor susceptibilidad por exposición temprana cuando vemos en los recién nacidos, sino también como un potencial activador de inflamación, potencial activación de prurito y de estimular el mismo daño de la barrera cutánea. Por eso, esta gráfica de hace unos años
me parece que sigue siendo muy pertinente en cómo tanto al rascarnos, al tener una piel alterada o al tener sobrecrecimiento bacteriano, desencadenamos un factor inflamatorio que nos lleva a los 4 pilares básicos de cómo se produce la dermatitis atópica. Pilares básicos que nos han servido para, como ustedes ven en esta gráfica en las letras rojas, en pasar de 3 a 4 opciones de tratamiento a más de 10 opciones y muchas más que vienen en camino de futuros sitios terapéuticos. Por eso, al paciente le debemos explicar enfermedad inflamatoria crónica recurrente. Nosotros, como profesionales de la salud, tratar de entender cómo se comporta nuestro paciente, cómo es este perfil de inmunidad, ya sea con una IgE más elevada o una IgE normal, entonces hacia una mayor sensibilidad hacia el entorno y cambios inflamatorios, o cómo es el fenotipo de nuestro paciente, ya sea en la parte inflamatoria, si es el europeo o americano que puede tener un mayor predominio de TH17, o el afroamericano que tiene mayor tendencia a una respuesta a TH2. En los niños lo que más vemos es la respuesta de predominio inflamatoria tipo TH2, pero en la adolescencia ya podemos tener ciertos cambios. En la población asiática, que no es, en Latinoamérica no es tan infrecuente, este viraje a medida que se va cronificando las lesiones a una mayor respuesta a TH1, lo cual nos hace pensar en distintas alternativas terapéuticas. Y por supuesto, no solo en la parte inmunológica de biomarcadores, sino también en cómo es en la parte clínica. Lo vemos muy frecuente. No todos los pacientes tienen picos graves, no todos los pacientes requieren hospitalización. Tenemos pacientes que hacen grandes crisis cuando están en los primeros 5 años de vida y después se estabilizan, o pacientes que empiezan con dermatitis muy suave y después hacia la adolescencia se disparan la severidad de las lesiones, o hacen picos estacionales. Ustedes en México tienen unas estaciones más marcadas que lo que podemos tener en Colombia, pero igual vemos como hay picos de, de manifestaciones de las crisis de la dermatitis. Esto es lo más importante que debemos entender en el momento de hablar con el paciente y en nosotros mismos recordar todo este espectro ya de posible, de heterogeneidad en el inicio en la fisiopatología de la dermatitis. Lo que nos lleva a la segunda pregunta, siempre, ¿quién la diagnostica? La verdad es que la debe diagnosticar todos los profesionales de la salud. Todos debemos estar en capacidad de hacer un correcto diagnóstico, recordando que la manifestación primordial es el prurito. Si no pica, probablemente no es dermatitis atópica. Si pica, hay que pensar en los otros diagnósticos. Recordar el espectro de manifestaciones, cuando están las lesiones muy rojas e inflamatorias, suelen ser agudas; cuando están más pálidas y engrosadas, más crónicas, y siempre vamos a ver el paciente que tiene pues distinto espectro de manifestaciones. La edad de localización, si bien no hay que estar tan amarrado a dónde está, sí nos sirve muchísimo pensar en los niños más pequeños, de menores de 1 año, en áreas extensoras y en la cara, a medida que van creciendo, ya este compromiso en los pliegues, en las áreas de flexión, y después ya hacia la adolescencia, el compromiso de manos y cuello, que lo hace ser tan importante. El diagnóstico, la verdad que los dos criterios básicos siguen siendo vigentes. El criterio de Hanifin y Rasca y de la Fuerza de Trabajo Británico son igualmente válidos y utilizados. Los de Hanifin y Rasca son más fáciles para los niños, donde tenemos los criterios mayores y criterios menores. Hace unos años, pensando en que sea más fácil para toda la población de profesionales de la salud, pues los criterios británicos, donde se habla de unos criterios esenciales e importantes pertinentes, donde vemos que dermatitis siempre de áreas de flexión, con las localizaciones características que sean recurrentes, y en los casos de tener dudas o preguntas, pues saber que, bueno, si no estoy tan confiado en que cumplen los criterios, pensar que hay que remitir al dermatólogo, o si no me siento tan cómodo, pensar en las otras opciones diagnósticas que vamos a discutir a continuación.
En los exámenes de laboratorio no son necesarios, no son obligatorios para el paciente permanentemente. Sin embargo, sí nos gusta de empezar a pensar después de los 2 años de edad, tener un hemograma, una IgE total en muchos de los pacientes, biopsias, las hacemos según las manifestaciones clínicas y por supuesto el test de alergias dirigido según la sintomatología del paciente o los posibles factores desencadenantes identificados. Si no es necesariamente dermatitis atópica, basados en los criterios, ¿cómo podemos diferenciarlos? Entonces, lo que les mencionaba antes de los criterios esenciales que son obligatorios, el prurito. No todo lo que pica es dermatitis y por eso debemos recordar la escabiosis como una patología frecuente que pica, que produce lesiones descamativas y que se puede confundir también con dermatitis. Clave, ver los antecedentes familiares, ver la localización de las lesiones, que nos ayuda bastante. Entre las lesiones que sean eczematosas o atopiformes, ¿no? Estas lesiones rojizas, descamativas, recurrentes, nos deben hacer pensar también otros diagnósticos diferenciales, un impétigo, un eczema herpeticum, como vemos en las fotos, una dermatitis numular o en la foto, vamos a poner el puntero. Como vemos en esta foto, unas lesiones más húmedas que se considerarían también para una dermatitis seborreica. Por supuesto, el conocer las patologías nos sirve mucho para diagnosticarlas. Que sean lesiones crónicas y recurrentes. Esta parte sí que es bien importante porque aquí se nos amplía el panorama de diagnósticos diferenciales, desde una psoriasis, dermatosis de fotosensibilidad, las inmunodeficiencias, estos pacientes con lesiones crónicas, recurrentes, pruriginosas, pero además que tengan infecciones respiratorias, que tengan fallo en el medro, nos deben hacer pensar de forma muy importante en las inmunodeficiencias. Y también, por último, en la morfología típica que no sea tan típica, es decir, que estén localizadas en otras áreas. Y aquí, pues, por ejemplo, vemos en este paciente, el eczema del pezón es muy característico de dermatitis atópica. Si no lo tiene, en este caso, por ejemplo, era un paciente con un síndrome de Netherton. En este paciente, ven ustedes esa forma tan atípica, es un paciente que al estar empezando a usar la vacinilla, hizo una dermatitis de contacto. En este otro paciente en la espalda, en áreas no fotoexpuestas, en realidad lo que tenía era un linfoma cutáneo tipo micosis fungoide hipopigmentada. O en este paciente que además de tener las localizaciones, pues, también tenía otras áreas afectadas. Y lo que aquí estamos viendo es un paciente con un síndrome de hiper-IgE con afectación realmente muy importante. Así que los criterios esenciales son claves. Los, estos se dividen en los importantes que nos ayudan a sospecharlo y aquí la aparición temprana, la historia personal o familiar, una IgE reactiva, piel seca y engrosada nos ayudan bastante. Y por supuesto, todos los otros que son asociados para tener en cuenta siempre en los diagnósticos diferenciales. Ya la parte que nos vamos a demorar un poquito más es en tratamiento y es cómo la debo tratar. De nuevo, esta imagen de distintos pacientes que he visto, ustedes ven aquí distintas formas de expresión de la enfermedad. Entonces, no debo saber no solo cada cuánto se presenta, sino realmente qué tipo de paciente tengo. Y para esto es algo que se ha desarrollado y es las escalas de clinimetría, que al comienzo nos pueden hacer cuestionar el tiempo de la consulta, nos pueden hacer cuestionar un poco como si vale la pena aplicarlas o no. En realidad yo lo veo como una oportunidad espectacular de conocer mejor nuestro paciente, de reforzar nuestros conocimientos sobre cómo se manifiesta la enfermedad y realmente tratar de empoderar al paciente, a sus cuidadores y a nosotros mismos sobre los distintos tratamientos. En la actualidad, después de todos los estudios clínicos que se han hecho, eh, se ha dividido en tratar de simplificarlo y es ver el paciente en cuatro panoramas donde el EASI nos va a hablar de cómo están presentes los signos de la dermatitis
abarcando el cuerpo como un 100%, cabeza y cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores, evaluando 4 características: eritema, edema y pápulas, excoriación y liquenificación. Con este cálculo nos ayuda muchísimo para establecer la severidad, que más adelante vamos a discutir. El segundo, el POEM, y es cómo son los síntomas del paciente. 7 preguntas, cinco posibilidades de respuestas que van de 0 a 4 para que calculemos qué tanto está afectada los síntomas en el paciente. Con las preguntas en la última semana de cómo está la rasquiña, la alteración del sueño, el sangrado que se produce por las escoriaciones, qué tanta exudado a través de la humedad y mojar la ropa, cómo está la liquenificación, que es el agrietamiento, cómo está la descamación y qué tan seca o no ha estado la piel. Esta es la parte de POEM como síntomas, así como signos, y las escalas de calidad de vida. Escalas de calidad de vida que debemos recordar varían según la edad de nuestro paciente. La clásica del DLQI, yo, por ejemplo, con los adolescentes, la pregunta 9 sobre las dificultades sexuales es difícil delante de los papás, pero en general, son 10 preguntas que nos buscan tratar de entender qué tanto estos signos o síntomas del paciente les afecta la calidad de vida. Esta imagen que les traigo acá es la de la calidad de vida del DLQI. El CDLQI tiene una modificación sobre la parte de actividad sexual, donde es más de interacción con los amigos y con las actividades diarias, y el de los más pequeñitos a través de estos caricaturas de animales sobre qué tanto afecta o no en el día a día. Y por último, el ADCT, que nos ayuda a entender qué tan o no está controlada la enfermedad con los tratamientos. 6 visiones que se traducen en 6 preguntas, que igual tienen 5 posibilidades de respuesta, que nos ayudan a entender si el tratamiento que estamos realizando está llevando a que el paciente esté más, menos o no controlado. ¿Cómo interpretarlas? Es un poco esta lista grandota, pero tal vez es como pensar es oportunidades de conocer a mi paciente y a quién les debo hacer un tratamiento más agresivo, menos agresivo y cómo monitorear ese tratamiento. Por lo que en mi práctica del día a día siempre les pregunto cómo va la rasquiña de 1 a 10, qué tanta alteración del sueño de 1 a 10, han faltado al colegio o han faltado al trabajo los papás por estar cuidando, cómo vemos los signos y pregunto sobre el ADCT. Si tengo un paciente que tenga un compromiso de más del 20% de la superficie corporal, que no esté controlado, que tenga un compromiso de menor del 20% de la superficie corporal, un IGA de 0 a 2, es decir, no veo tanto compromiso, y puntajes de menos de 4 en prurito y alteración del sueño, perfecto, vamos bien, vamos controlados. En aquellos que vea un compromiso de un área mayor, que no estén controlados, que tengan puntajes altos de prurito, que además tengan las comorbilidades asociadas, ahí sé que es un paciente que debo manejar con equipo multidisciplinario. Son los pacientes que usualmente ya me llegan a mí aquí a la consulta al hospital y en los que pues me debo organizar según las escalas y así definir el tratamiento. Los últimos 5 años han sido muy novedosos con nuevos tratamientos tópicos, nuevos tratamientos sistémicos, el entendimiento de los tratamientos existentes, cómo enfocarlos. Y este es un resumen de las distintas guías, tanto la guía colombiana como la guía europea. Ustedes con la guía mexicana de dermatitis atópica, que fue publicada hace 1 o 2 años, tienen también un panorama súper extenso donde podemos enfocar mejor así el paciente y lograr pues una mayor cobertura. En principio, en todos los pacientes y como vamos a ver más adelante, siempre está esta parte de cuidados basales. Esta parte de cuidados basales es clave que el pediatra esté empoderado, con mucho conocimiento, para poder hacer
Uno, actividades de educación. La puede hacer el pediatra con un dermatólogo, con un alergólogo, con el psicólogo, si están en hospitales grandes, que ayuda bastante a empoderar al paciente, mejorar adherencia a los tratamientos. Hablar de los factores de riesgo, conociéndolos, pero estimulando a que tratar de investigar, pero no desgastarse en esta investigación para no perder tanto tiempo ni energía. Estimular el uso de los baños diarios. En los últimos 15 años que llevo ejerciendo dermatología, he pasado de oír la tendencia de no baños, baños 2 veces por semana, a el que estamos usando ahora y el que yo como atópico llevo usando toda mi vida y es el baño diario. Algo que ya llevamos concretos desde hace un buen tiempo es el agua tibia, el uso no de agua muy caliente, no agua muy fría, y buscar jabones de pH ácido, importante para recuperar el ácido mantle de la piel, o jabones tipo Sindet, que son aquellos sin detergentes. El baño de hipoclorito. Ustedes en México, Tere García ha sido una gran defensora de estos baños de hipoclorito en aquellos pacientes que tengan infecciones recurrentes. Una muy buena alternativa para recuperar el microbioma. Y por supuesto, el uso de los emolientes. El uso de los emolientes que aquí siempre hacemos con los residentes, el ejercicio de cada uno debe saberse por lo menos 10 marcas. Yo los invito a que vayan un día al mercado, vayan un día a la farmacia, conozcan las distintas cremas, porque estoy seguro que en la práctica se han topado con pacientes, con padres de pacientes que les dicen, ya usé todo, doctor, ya conozco todas las cremas. Y si uno no tiene un poco de armamento terapéutico en su mente, queda un poco frustrado y los papás también, ¿no? Entonces, conozcan las cremas, conozcan todo lo que tengan así disponible y en qué hemos visto que debe tener la crema ideal. Primero, esta etiqueta de limpieza o de clean product o que sea completamente estéril, ya se ha visto que no es tan real, que tienen propilenglicol, glucósidos, alcoholes que pueden irritar más. Entonces, lo importante es que diga sin fragancia, sin olor y para pieles secas o sensibles. Con esto ya tiene, para que puedan poner esa etiqueta de pieles secas o sensibles, han tenido que hacer por lo menos estudios clínicos. Eso es algo bien importante. Revisar qué tipo de productos están utilizando. Como les digo, muchos pueden tener fragancia, perfumes, lanolina, propilenglicol, formaldehídos que nos pueden intensificar la dermatitis. Por eso hace unos años las guías europeas se pusieron en la tarea de cuáles son y cómo deben ser los emolientes. Deben tener una mezcla de productos que retarden la evaporación del agua, que lubriquen la piel y que mantengan el agua adentro. Hace unos años también incluyeron esta parte de los medicamentos, de las cremas que mejoran el sistema inmune o modifican la microbiota y por lo tanto se puede hablar como un emoliente plus que ayuda a desinflamar. Si ustedes miran con sus visitadores médicos, de nuevo con las farmacias, con el supermercado, muchos de estos están ahí. ¿Y qué es la idea? Seguro, efectivo, sin olor, sin color y que el bolsillo, la canasta familiar de cada paciente lo pueda tolerar. ¿Por qué es tan importante conocer los emolientes? Porque son la primera línea del tratamiento. Sabemos que desde temprana edad nos ayudan. Varias veces, aplicar emoliente varias veces al día nos ayuda a evitar el uso de esteroides y nos ayudan a recuperar la barrera cutánea. ¿Quitan la dermatitis atópica? No, eso está demostrado que no. Sí nos puede ayudar a retardar el inicio en un paciente altamente susceptible. Pacientemente altamente susceptible es aquel hijo de mamá o papá con rinitis, asma, dermatitis atópica. Ahí sabemos que debemos actuar desde temprana edad poniendo productos que nos busquen minimizar estos contacto con irritantes. Pero si ya tenemos un paciente que tiene eczemas y ya tenemos un poquito de lesiones, como vemos ustedes aquí, pues se ven un eczema en áreas de flexión, fosas antecubitales, fosas popliteas, con estas escalas de clinimetría. ¿Ustedes qué dirían que tienen? Probablemente una dermatitis atópica leve. El pilar de tratamiento de la dermatitis atópica leve siguen siendo los corticoides tópicos
con una gran ventaja y es que ya tenemos nuevos tratamientos tópicos. Los inhibidores de calcineurina desde el año 2000 con el tacrolimus y el pimecrolimus. Desde el 2018 y aunque se demoró casi hasta el 2023 en llegar a muchos de nuestros países, los inhibidores de fosfodiesterasa 4 como el crisaborol, y 2024 todavía no ha llegado en varios países de Latinoamérica los inhibidores JAK tópicos como potenciales tratamientos de las formas leves. ¿Qué es la idea y qué es importantísimo entender? La verdad que sí, revolucionaron el tratamiento de las enfermedades inflamatorias desde que aparecieron los corticoides. Se han ido modificando para poder saber que el nivel de vasoconstricción sea menor o mayor según lo que queremos, qué tanto queremos que penetren y por lo tanto cada día aparecen más y debemos saber las distintas potencias. Recordemos que hay dos formas grandes, creo que en las guías mexicanas lo clasificaron como con la clasificación americana, que es contraria a la europea, donde tenemos del 1 al 2 son los de potencia leve, al 4 los de potencia severa. Si no estoy mal, usaron la clasificación americana, que es todo lo contrario. 1, 2, potencia alta y 4, potencia baja. Pero importante es reconocerlos, reconocer el vehículo y reconocer la concentración para poder así utilizarlos. Los inhibidores de calcineurina, como les decían, revolucionaron los tratamientos. Hay distintas opciones. Los inhibidores de fosfodiesterasa 4, también un gran antiinflamatorio, muy útil para dermatitis atópica leve. Y, por supuesto, los JAK tópicos, que en mi opinión son maravillosos, pero muy costosos. Esperamos que, que cuando lleguen y cuando los vayamos a usar sean más asequibles. Creo que un tubito de $1.500 pues se cae, no hay muchas canastas familiares que lo puedan aguantar. Porque es importante cuando hacemos el tratamiento tópico. Frenar el brote, que es lo que llamamos terapia activa, y buscar prevenir la aparición de otros brotes, que es lo que llamamos terapia proactiva. Esto se puede hacer. El ideal es la terapia aguda activa con un corticoide de potencia media, media alta, o en áreas especiales, que es la cara y genitales, con inhibidores de calcineurina o el crisaborol. Y el mantenimiento, bajar la potencia del corticoide y después poder utilizarlo 2, 3 veces por semana durante varias semanas o meses para así lograr una estabilidad. Por ejemplo, ¿qué podríamos usar? Un paciente con un eczema, en la paciente que les presenté, con el eczema leve, mometasona por 5, 7, máximo 15 días continuos y después una desonida en el tratamiento de mantenimiento. O si tienen pánico a los esteroides los papás, podemos la mometasona por 5 o 7 días y después la terapia de mantenimiento con el crisaborol por un tiempo prolongado, ¿vale? Y la idea es jugar entendiendo cómo funcionan las moléculas, buscando qué es lo que necesita nuestro paciente. ¿Cuál es la cantidad que debe ser apropiada? Recuerden la unidad de la punta del dedo, es súper importante porque podemos a veces infratratar el paciente y por lo tanto tener un fallo terapéutico o sobretratar al paciente y tener eventos adversos. Las pijamas húmedas o compresas húmedas es una terapia que nos ayuda muchísimo para poder potenciar el efecto, usar menos esteroide y lograr un mayor control de la enfermedad. En esto los invito a que con el protocolo que se sientan más cómodos, este es el que a mí me gusta más, diluir una punta de dedo, poner la pijama en esta agua tibia con la crema del medicamento, dar un duchazo al paciente para que se prepare la piel, exprimir muy bien en la pijama, ponérsela y cubrir con una pijama seca o una cobija y tratar así de dormir unas noches. Hay distintos protocolos, de nuevo los invito a que los conozcan y que implementen, es con el que ustedes pues se sientan más seguros. ¿Qué es importante con los eventos posibles adversos de los medicamentos? Conocerlos y anticiparse. Por eso sabemos que los corticoides tópicos tienen unos efectos locales de reacciones acneiformes, estrías, incluso rosácea, hipertricosis cuando se utilizan en potencias altas y en oclusivo o atrofia cutánea por el uso crónico.
Las formas sistémicas, afortunadamente, las vemos muy poco frecuente porque creo que somos todos muy prudentes en cómo utilizarlos. Sin embargo, a veces ocurre que los pacientes se autoformulan con corticoides de alta potencia, los usan de forma crónica y pues sí he tenido un par de pacientes con alteración de supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, haciendo Cushing por uso de clobetasol de forma diaria o 2 veces al día por 1 o 2 meses. Esto es importante tener en cuenta. Con las distintas cremas, aparte de los corticoides, este es un ensayo muy bonito de las distintas cremas que existen y definitivamente los únicos que producen atrofia cutánea son los corticoides, pero producen sensación de ardor o algunas veces el incremento de la rasquiña, los inhibidores de calcineurina como el tacrolimus y sensación de ardor el crisaborol. Los demás, hasta el momento, no han tenido efectos adversos demostrados graves. Pero aquí es importante es cómo lo voy a usar y cuál voy a incluir en mi paciente. Así que como un resumen de las opciones para el tratamiento tópico de dermatitis atópica leve, los corticoides, inhibidores de calcineurina, inhibidores de fosfodiesterasa en el momento. Esta es una gráfica que está en el artículo que les mencionaba antes de mitos y realidades. Creo que también es muy bonita para recordar cuáles son estas áreas especiales, cómo usar los vehículos. Por ejemplo, el ungüento es el ideal en las formas, ungüento o cremas son los que tienen menos alcohol, entonces son ideales para las áreas de roce, fricción, pero no son tan ideales para el cuero cabelludo. em, por ejemplo, pensar en las emulsiones o lociones para la cara o áreas de piel más delgada. Esta gráfica está en este artículo que espero que lo disfruten. Y bueno, pasemos a otro tipo de paciente. Aquí tenemos Pedro, es un niño de 15 años que ustedes ya ven esta clinimetría y ustedes ya pues inmediatamente están empezando. Hay que hacer algo más, necesita exámenes, necesita tratamientos. Y aquí pues por supuesto él tiene una dermatitis atópica moderada severa. El panorama, les quiero hacer un recorderis de los últimos 5 años han sido de locos. Todas las guías, cada vez que sacamos las guías para que las salgan publicadas son 1 o 2 años, ya están desactualizadas. Esto es un avance de la actualización del 2024 de las guías europeas con notas de los italianos, donde ustedes ya ven, hay más tratamientos. Las guías americanas del grupo de alergia, donde ya ustedes ven, la lista es bastante amplia de tratamientos. Ellos tienen de primera línea los terapia biológica como el dupilumab desde los 6 meses de edad, tralokinumab para los 12 años y en los inhibidores JAK están aprobados el upadacitinib y el abrocitinib para mayores de 12 años y dejan de último los tratamientos convencionales porque para ellos son, como son uso off-label, son en el caso de no respuesta. Y si ustedes ven abajo la recomendación en contra del uso de los esteroides sistémicos. Creo que esta generación de profesionales de la salud estamos siendo más conscientes de la importancia de no sobremedicar al paciente con corticoides sistémicos y saber que si los voy a usar, se deben utilizar bajo la pauta de máximo 4 semanas. Aquí vemos las guías americanas para niños, donde de nuevo, primera línea dupilumab, después vienen los inhibidores JAK y a pesar de que FDA tiene aprobación el uso de los corticoides sistémicos, siempre va a estar este en rojo, como ven ustedes aquí, la recomendación en contra. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que el uso crónico, pues porque ha habido a lo largo de la historia muchísimos eventos adversos no deseados. Así que este sería como un resumen de las tres distintas guías que les mostré, donde importante es conocer las moléculas para así poder, como les traigo en esta tabla, pensar cómo y cuándo debo usar el tratamiento. Por farmacoeconomía en Colombia, no puedo pasar a una terapia biológica o un inhibidor JAK sin haber hecho las terapias convencionales. Por eso, en el brote agudo, ciclosporina sigue siendo la primera elección.
A pesar de que los europeos la tienen solo aprobada para mayores de 16 años, en Estados Unidos igual está aprobado y se usa desde los mayores de 2 años. Importante es saber que hay que monitorear tensión arterial, función renal y no usarla por más de un año continuo. De segundo, el metrotexato, un medicamento que llevamos usando muchísimos años, que nos funciona muy bien. En mi opinión, es muy útil en los pacientes con variante de prurigo nodular o enfermedades crónicas con liquenificación. Lo mismo es importante recordar monitoreo de riesgo con función hepática, hemograma, el seguimiento y de forma periódica e importante. La azatioprina, un medicamento que es muy seguro para y con muy buena respuesta, pero a largo plazo. Ustedes ven, en este sí, después de las 12, 16 semanas es cuando ya vamos a ver una mayor estabilización de la enfermedad e igual necesita exámenes por sus posibles eventos adversos, tanto hematológicos, gastrointestinales o hepáticos. En los menores en Colombia tenemos aprobación desde los 6 años, entonces desde los 6 años sería la primera línea, el uso del dupilumab, un medicamento que ha revolucionado la historia de la dermatitis atópica por su perfil de seguridad. Los eventos adversos son muy pocos y el éxito que tiene, ¿no? Sabemos que 6 o 7 de cada 10 pacientes tratados vamos a lograr una estabilidad y control a largo plazo de la enfermedad desde las 2, 4 semanas, lo cual es muy bueno. Empiezan ya los inhibidores JAK, que tenemos aprobación desde los 12 años, eh, grandes tratamientos muy nuevos en el uso dermatológico y en el uso en niños, pero muy usados desde hace tiempos por los reumatólogos. Los eventos adversos parece ser que cada día vamos a ver que no son tan frecuentes y que podemos estar más tranquilos. Sin embargo, por ahora ese no es el mensaje, sino que tenemos que estar alertas, hacer exámenes de laboratorio, tener un perfilamiento de riesgo del paciente y lo que se ha visto es estas infecciones del tracto respiratorio superior, a veces herpes zóster, que nos hacen estar alertas. Gran ventaja, desde el día 1 o 2 ya se ve control del prurito y lo que se ha visto es a largo plazo un control muy importante de la enfermedad. Ventaja frente a la terapia biológica es una terapia oral, lo cual hace que sea muy fácil la administración y, por ejemplo, planear vacaciones llevando un mes de tratamiento es mucho más sencillo que tener que interrumpir las vacaciones por la aplicación de la inyección cada 14 días del dupilumab. Un resumen así sería como, bueno, identificar la dermatitis, tratar de optimizar y objetivizar los tratamientos básicos de la piel. Si no está controlado, pensar por qué no se está controlando, si es una forma leve, tratar de identificar irritantes, manejo en equipo y si veo que es un porcentaje de superficie corporal bien aumentado, es decir, más del 20%, con un prurito más de 4/10, mejor remitir al dermatólogo. Pero de la otra forma, podemos trabajar muchísimo desde nuestra consulta, desde pediatría, desde las distintas especialidades que puedan tener cercanía con el paciente. Definitivamente, si no hay control, hay que pensar en estos otros tratamientos que les mencionaba, que usualmente requieren una eh, formulación por junta médica o una aprobación de equipo multidisciplinario para su seguimiento. ¿Y por qué, a pesar de ser una enfermedad tan frecuente que muchos pacientes no tienen mayores problemas? Porque hay pacientes en los que sí tenemos que dar tratamientos tan agresivos, tan potentes y por lo tanto monitorearlos, es porque la dermatitis atópica como enfermedad inflamatoria sistémica crónica puede tener otras enfermedades que la afectan y esto nos deteriora enormemente la calidad de vida. Debemos identificar de forma temprana las posibles alteraciones del comportamiento o alteraciones psiquiátricas, ansiedad, depresión, hiperactividad o complicaciones aburridoras como esofagitis eosinofílica o un asma persistente. ¿Por qué se sabe que tienen estas comorbilidades? Tienen unas vías inflamatorias muy parecidas, excepto con el prurito, que es más por interleuquina 31. Tenemos que tener en cuenta las distintas comorbilidades no acumuladas por los tratamientos, eso también es algo bien importante, y por las actividades del día a día. Por supuesto, un niño que le pica la piel, que está sobreprotegido, que no se expone,
haga actividad física, pues puede terminar en obesidad. La obesidad nos dispara toda una cascada de líneas distintas de inflamación. Si también tengo un paciente que tengo los en tratamientos crónicos no controlados, pues me dispara otra cantidad de potenciales efectos adversos en los que se necesita ser muy activo, muy proactivo, muy líder en identificarlos, prevenirlos, pero por supuesto tener al paciente controlado. Y porque si ustedes lo ven, este es un dibujo de un niño de 11 años sobre cómo se siente con su dermatitis atópica y lo dibuja tal cual como lo vemos, como lo deberíamos ver muchos profesionales de la salud. Un monstruo que es fácil que crezca, que a ellos los lleva a impotencia, a limitaciones, rabia y a un gasto. Esta parte es súper importante cuando vemos un paciente con dermatitis atópica moderada o severa, tiene en promedio 162 noches al año sin dormir. Es decir, medio año sin dormir. ¿Cuántas veces nos pasaba que dos, tres turnos fatales y estábamos de muy mal genio? ¿No? Un turno sin dormir nos hacía que al otro día fuera miserable. Imagínense qué pasa con una dermatitis atópica no controlada, donde estamos llevando al extremo a estos pacientes. Por supuesto, entre más pica, a mayor severidad, mayor prurito, mayor deterioro de la calidad de vida, mayor compromiso de los síntomas, una calidad de vida que se ve marcada muchísimo por ansiedad, depresión, sensación de impotencia y una gráfica que a mí me sorprendió muchísimo y puede llegar a ser incluso mayor la percepción en un adolescente con dermatitis atópica moderada severa del impacto en su calidad de vida que cuando tiene enfermedad renal crónica o fibrosis quística. Así que es una enfermedad que si bien no es mortal, sí tiene un impacto importantísimo en la calidad de vida y en el que por el momento todavía, a pesar de los nuevos tratamientos, todavía hay muchas necesidades insatisfechas. Los pacientes quieren estar libres de sueño, quieren libres de prurito, mejoría del sueño, que tengan una mejor calidad de la piel, sentirse con la enfermedad controlada y algo que pasa cuando empieza desde muy temprano es que la piel duele. Por eso es que es tan importante hacer tratamientos. Así que ya para cerrarlos y dejarlos pensando, este soy yo pequeño rascándome, todavía me necesito andar con mis corticoides, con las cremas apropiadas, con los Sindet, siempre que viajo debo tenerlos, porque recordemos que es una enfermedad multifactorial donde la barrera cutánea es importante, pero tenemos esta sobreexpresión del sistema inmune que empeora con el prurito y con la alteración de la microbiota. Debemos dirigir el tratamiento según la severidad, pero también debemos saber que subimos y bajamos dependiendo el momento de cada crisis que tengamos y que es un tratamiento donde debemos como profesionales de la salud dar la mejor evidencia y ayudar a guiar a nuestros pacientes y sus cuidadores y por supuesto un gran trabajo en equipo. Cierro entonces con esta foto de mi maravilloso grupo de la FUCS del Hospital de San José, aquí en Bogotá, y invitándolos al próximo Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica en Buenos Aires, Argentina. Vamos a dejar aquí, voy a prender la cámara y voy a parar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias. Creo que se abordaron grandes tips. Lo de las escalas fue algo que a lo mejor en la consulta del día a día nos puede ayudar mucho como profesionales. Tenemos muchas preguntas que muchas veces se fueron respondiendo durante la charla, pero vamos con las que no. Indicaciones para uso de antibiótico tópico en dermatitis atópica. Este momento donde tenemos un 40-50% de Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad, lo que estamos viendo es que no hace falta usar el antibiótico y lo estamos desaconsejando, a no ser de que el paciente esté en un estado francamente de sobreinfección, es decir, con un exudado muy importante de adenomegalias y algo sintomático. Mencionaba a la doctora María Teresa y es porque en aquellos pacientes con infecciones recurrentes, simpéticos recurrentes, se ha logrado ver que al estabilizar la barrera cutánea, se mejora el péptido antimicrobiano, es decir, la misma piel se puede defender mejor y regulariza el estafilococo, y eso lo podemos hacer a través de los baños de hipoclorito, para así Ok, evitar el uso sí, de antibióticos.
Sí, como que de rutina usar eso y ya nada más, al menos que se vean costras melicéricas o algo muy, muy evidente. Pregunta, ¿la dermatitis atópica se puede dar por primera vez a los 3 años? Sí, a veces tenemos estas sorpresas de no siempre es tan hereditario, tenemos estas formas adquiridas donde se manifiesta. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo indicado de uso de tacrolimus como tratamiento proactivo? En la terapia proactiva con el tacrolimus podemos extendernos más que el corticoide, puede ser de 8 a 12 semanas. Ok. ¿Y llega algún momento en donde forzosamente se tenga que suspender o se puede dejar al paciente? No, si el paciente no ha tenido recaída, lo podemos suspender sin ningún problema. Lo importante es, al recordar que es enfermedad crónica recurrente, en caso de reaparición del brote, repetir el ciclo completo, terapia activa y después terapia proactiva. Ok. Pregunta que si se puede volver a poner la diapositiva, la slide de lo de la punta del dedo, como para que los médicos tengan ahí un poquito más de... Y mientras está eso, preguntan, ¿el eczema numular como una variante de la dermatitis atópica también varía mucho el tratamiento? ¿Hay alguna consideración especial que nos pueda dar? Con la dermatitis, con el eczema numular, cuando está muy extenso, me gusta mucho la fototerapia o el metrotexate. Son como la alternativa. De Sí, alternativa lo normalmente que yo creo hago. que son variantes un poquito más severas, de más difícil tratamiento, que forzosamente se tiene que dar un esquema un poquito más largo. Ahí está la slide de lo de la punta del dedo, por si lo quieres volver a platicar un poquito. Sí, pues aquí es esta parte de reconocer la punta del dedo, generalmente nos va a cubrir 2 palmos de la mano. Entonces, por ejemplo, una punta de dedo es suficiente para la cara, pero si ya va creciendo una extremidad, una o dos puntas de dedo es una buena alternativa. Y después preguntan, La forma en que perdón, más fácil lo hacemos en los talleres es una punta de dedo, 2 palmos de la mano. Y así, si se está usando demasiado o muy poco. perfecto. Preguntan que no habían escuchado ciertos pediatras como el crisaborol de tratamiento para brote activo, solamente como terapia proactiva. ¿Nos puedes decir más o menos cómo es que lo usas, por cuánto tiempo, etcétera? Sí, el crisaborol tiene el equivalente a un corticoide de potencia media, entonces lo uso en terapia activa en aquellos pacientes con eczemas leves, sobre todo de áreas especiales, cara, genitales, axilas. Y la recomendación del prospecto, como se hicieron los estudios, es 2 veces al día por 28 días y después terapia proactiva 1 vez al día hasta por un año continuo. En el día a día, lo que hago es 2 veces al día por 15 días y después 2, 3 veces por semana por lo menos unas 6 semanas, 6, 8 semanas. ¿Qué aconsejarías de En, ex- tratamiento? Perdón, adelante. en eczemas leves. Si el eczema es un eczema moderado, prefiero hacerle la terapia activa con un corticoide. Perfecto. ¿Algún consejo, alguna sugerencia de tratamiento para dermatitis atópica en cuero cabelludo? El cuero cabelludo yo con el cuero cabelludo busco organizar evaluar qué tanto compromiso y qué tanta dermatitis de contacto en realidad puede hacer, que tan localizado en cuero cabelludo y el resto del cuerpo no, no lo veo. Y muchas veces si el cuerpo está comprometido y el cuero cabelludo, ya voy a tratamiento sistémico. Si es solamente en cuero cabelludo, utilizo, me gusta el clobetasol en champú y el aceite de coco, que es algo distinto, pero es un antiinflamatorio que me gusta para la terapia de mantenimiento. Pero si tengo solo, o sea, lo importante, lo pienso, es un paciente con si es prurito del cuero cabelludo solamente, el aceite de coco. Si tiene eczema del cuero cabelludo, evalúo muy bien el resto del cuerpo por si necesito dar tratamiento sistémico. Y en caso de no, el clobetasol en champú me parece que es una muy buena opción. Y yo creo que también, si solamente es del cuero cabelludo, estar muy seguros que sí sea
eczema, que sí sea una dermatitis atópica, que no sea La una más frecuente. dermatitis por contacto, porque está raro verlo nada más ahí como lo mencionas también. Y después ya una pregunta un poquito más gringa, por decirlo así, estamos muy pegados a Estados Unidos y hay todo este movimiento de Topical Steroid Withdrawal Syndrome. Este, algo que quieras platicar sobre esto, ¿cuál es tu opinión? Como que ahí, Ah, como muchos de los gringos se etiquetan en este síndrome que dicen que ya después de usar esteroide tópico ya nada les mejora, que todo empeoró, que ahí su vida cambió. ¿Qué opinas? estoy de acuerdo, súper de acuerdo y me encanta. Hay un colega de Chicago que se llama Peter Liu, que ha trabajado muchísimo en esto y no lo incluí esta vez, pero el algoritmo de manejo de dermatitis atópica sin esteroides. Tenemos una suerte enorme en este momento de poder usar inhibidores de calcineurina, inhibidores de fosfodiesterasa 4. Ustedes en Estados Unidos, en México, también es relativamente cerca al inhibidor de JAK tópico o tratamientos sistémicos. Sí, yo creo que al pensar en este withdrawal syndrome de los esteroides fue algo que nos dio respuestas a algo que, que veíamos. Hay pacientes que no mejoran del todo, incluso que empeoran con los esteroides o que a pesar de estar muy controlados, se retiran un poco y tienen estas recaídas tan importantes. Armarse las estrategias con los inhibidores de calcineurina, inhibidores de fosfodiesterasa, es una muy buena alternativa para manejar estos pacientes. Y por supuesto, si se dispara y tiene un área de superficie corporal extensa, pensar en los tratamientos sistémicos. Ya por último, preguntan que ¿cuál es la utilidad de las pruebas de alergias para niños con dermatitis atópica leve, moderada y severa? Es una pregunta fabulosa y la verdad que a mí me gusta mucho en aquellos pacientes menores de 5 años en los que veo que no tengo la respuesta terapéutica que estaría esperando a los tratamientos convencionales. Usualmente pedimos tanto para las alergias alimentarias o las pruebas de contacto. En aquellos pacientes que a pesar de una adecuada adherencia, un adecuado tratamiento, no están teniendo respuestas, trabajo muy de la mano con los alergólogos porque creo que ahí podemos tener una sensibilización, podemos tener una mayor reactividad o una alergia verdadera que debemos estudiar. En esto sabemos que con los niños, sobre todo menores de 5 años, 20% pueden tener alergias alimentarias a leche, huevo, eh, principalmente. Las demás cada día se reevalúan un poco, pero el conocer mejor al paciente nos guía hacia cuándo hacerlas y qué tipo de pruebas hacer. No todos necesitan prick test o el test, un test de sensibilización o las alergias, la IgE específica en sangre. Creo que también depende muchísimo de cómo está el paciente. Yo creo que así como complementando lo que dices, sería como de inicio no son necesarias. Si no mejora con el tratamiento dermatológico convencional, por decirlo así, pues entonces es como investigar un poquito más y por ahí está el asunto, ¿no? De No acuerdo. me queda más que agradecerte por la excelencia, por la excelente ponencia, perdón. Creo que ha sido de mucha ayuda para todos. Le agradezco a la doctora Grecia el poderme permitir coordinar este mes. Espero que les haya sido de mucha utilidad el tener este módulo de dermatología pediátrica por grandes ponentes como el doctor Mauricio. Y te cedo la palabra, doctora Grecia. Muchas gracias a ambos. Como ya mencionó el doctor Blade, pues fue una ponencia muy completa, explicada de una manera muy sencilla, porque usualmente pues nosotros como pediatras tal vez desconocemos muchas cosas que ustedes como dermatólogos hacen de forma diaria, ¿no? Entonces, gracias por haberlo explicado de manera sencilla para poderlo poner en práctica pues en la consulta pediátrica. Gracias, doctor Blade, por haber aceptado la invitación para ser el coordinador de este mes y gracias, doctor Mauricio, por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Va a ser de mucha ayuda para todos nosotros como pediatras. Y pues bueno, los esperamos la próxima semana con el inicio del módulo de ortopedia y traumatología pediátrica. Tendremos el tema de displasia del desarrollo de cadera, tamizaje y ley general de salud por la ponente, la doctora Erika Iliana Arana Hernández. Muchas gracias a todos y también recordarles que las sesiones estarán en nuestro canal de YouTube para que las puedan volver a ver en caso de que haya quedado alguna duda.
Muchas gracias, doctores, y que tengan buen día todos.